van a responder estas tres preguntas y posterior a eso vamos a analizar lo que les había dejado de tarea, que era la lectura y que leyeran los dos primeros subtemas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con estas preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la dinámica es que ustedes ahorita anoten las preguntas. Les doy 2 minutos por pregunta, es decir, 6 minutos, las responden y las socializamos. ¿De acuerdo? Entonces, tienen donde anotar. La primera pregunta sería, esto es con lo que ustedes conocen, ¿eh? No es necesario que estén buscando ahorita en internet. Solamente es, insisto, de manera exploratoria acerca de lo que conocemos de la educación media superior. Y ayer les decía, sí tenemos conocimientos, dado que nosotros fuimos a la preparatoria y tenemos una idea de qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son las características de la educación media superior en México? A partir de este momento, ustedes pueden escribir educación media superior abreviándola, ya saben, EMS. Entonces, la número uno, ¿cuáles son las características de la educación media superior en México? ¿Cuáles son las características de qué, perdón, maestra? De la educación media superior en México. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué fines persigue la educación media superior? Y la última pregunta, la última es, ¿cómo está organizada la educación media superior? Bien, repito, ¿cuáles son las características de la educación media superior en México? Es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué fines persigue la educación media superior? Y tercera pregunta, ¿cómo está organizada la educación media superior? Ajá. Entonces, tenemos 2 minutos por pregunta, respondan lo que ustedes conocen, lo que saben y la noción que pueden tener. Son 12 con 11 minutos. 12:17 iniciamos socializando las respuestas.
Bien, ya concluimos. Vamos a iniciar. ¿Me puede ayudar alguien dando respuesta a cuáles son las características de la educación media superior en México? ¿Qué características se imaginan que tiene esta educación media superior? Yo puse que era de carácter obligatoria. Ok, esa es una característica. Bien. Yo ¿Alguien? puse que se cursa en 3 años y si es bachillerato, prepara Yuri? profesionales técnicos. Ok, muy bien. Sí, Kevin nos dice que abarca de la edad de los 15 a los 17 años. Ajá, es otra característica. Yo le puse que ese es de un sistema escolarizado de 3 años y tiene carreras técnicas. Bueno, Ok, la duración del sistema escolarizado es de 3 años, muy bien. Igual cuenta con otra modalidad que puede ser técnica. Ujú. ¿Alguien más? ¿Otra característica? se imparte en Que, 3 grados. una de sus características yo le puse que una de sus características era el fortalecimiento de aprendizajes, así como el mismo enriquecimiento. Ok, muy bien. Alondra. Jocelyn iba a participar, no se escuchó porque hablaron al mismo tiempo. ¿Me repites, por favor? Que se imparten en 3 grados, aunque también existen programas de 2 años. Ok, exactamente. Bien, a ver, con lo que ustedes acaban de mencionar, podemos ubicar que la educación media superior tiene muchas características, ¿no? Habrá otras que posiblemente no mencionaron, pero las tienen por ahí contempladas y vamos a recuperar la información. Primero, la educación media superior va dirigida para aquellos que han concluido la educación básica, ¿no? Entonces, ese es un requisito elemental. Es posterior entonces a la educación básica. Por ahí también mencionaban que se cursa regularmente entre los 15 y los 17 años. Sí, sin embargo, no es propio para ese rango de edad. También hay adultos que van a cursar la preparatoria. Puede ser en otra forma, ya sea en un sistema no escolarizado. Ajá, pero entonces regularmente abarcamos la edad entre los 15 y los 17 si hablamos de un sistema escolarizado. También encontramos que esta educación media superior tiene una duración aproximadamente de 3 años. Si hablamos, vuelvo a lo mismo, de un sistema escolarizado. Si hablamos, por ejemplo, de una certificación, es decir, un examen de certificación para obtener el nivel medio superior, pues no necesariamente debe de cumplir con un periodo de 3 años, ¿no? Entonces, también puede tener una duración de 2 años. Depende. Igual la modalidad o la opción educativa. Entonces, es otra de las características. Y una característica muy importante es que la educación media superior a partir del año 2011-2012 se va a considerar obligatoria. Ajá. Entonces, las características que mencionaron son pertinentes. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, la cual decíamos, ¿cuáles son los fines que persigue la educación media superior? ¿Cuáles fines creen que sean? Contéstenme, por favor. Yo le puse que desarrollar las capacidades que tiene el individuo para poder fortalecerlos a la sociedad, o sea, para que se descubra más él. Ahora sí, para que salga. Ok, muy bien, gracias, Dulce. Yo, ¿Alguien maestra. más? Leslie. Yo, maestra. Leslie, luego Vanessa, Anaí y luego Daniela. Bueno, yo le puse que es darle conocimientos generales al alumno, así como también enseñarle una salida ocupacional y habilitarlo para ingresar al nivel para el nivel superior. Muy bien, 3 finalidades, muy bien. Vanessa. Es generar un mejor desarrollo en el alumno, sin que sus conocimientos sean generales para un mejor desempeño e integración social. Bien.
relacionado con las habilidades. Daniela. Yo le puse que ofrecer una educación de carácter formativo e integral que incluya la adquisición de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos. Muy bien. Miren, gracias. Los fines que persigue como tal la educación media superior pueden variar un poco. ¿Por qué? Si pensamos en los fines desde una visión o una perspectiva institucional, hablemos de la Secretaría de Educación Pública, hablemos de la Dirección General del Bachillerato o cualquier otro subsistema, obviamente, de la educación media superior, pues va a tener estas finalidades, ¿no? Las que ustedes a grandes rasgos mencionaron. ¿Cuáles son? Pues las de dotar de herramientas que sean necesarias para la vida. Ahora, me parece que su compañera Leslie mencionó 3. Estas 3, ahorita las voy a volver a comentar, son importantes, porque si digo, bueno, yo institución lo veo como de dotar, de brindar estas herramientas para que la población estudiantil o los alumnos que cursan este nivel, pues puedan responder a las necesidades de la vida. Ahora, pensemos en los fines que persigue la educación media superior desde la concepción, por ejemplo, de los estudiantes. Si yo en este momento fuera con un estudiante de preparatoria y le preguntara, bueno, con algunos, no solamente uno, les preguntara por qué o cuál es la finalidad de estudiar la preparatoria, me encontraría con múltiples respuestas. Por ejemplo, entre ellas me dirían, pues porque es lo que sigue de la secundaria, ¿no? Otros más me dirían, pues porque en mi casa me mandaron. Otros más me dirán, pues porque yo quiero prepararme para entrar a la universidad. Otros más me dirán tal vez que pues ellos quieren estudiar la preparatoria porque es obligatoria para poder ingresar pues al ámbito laboral. Entonces me puedo encontrar, incluso algunos me dirán, pues no sé, ¿no? Yo nada más voy. Puedo encontrar muchas perspectivas o muchas respuestas, perdón, desde una perspectiva de los estudiantes. Sin embargo, comparten, al final de cuentas, los mismos fines. No importa si yo tengo una idea como estudiante de solamente porque me mandaron, pues para entrar a la escuela, para poder trabajar, comparten el mismo fin. ¿Cuál es? Pues prepararse. Prepararse ya sea para la universidad, ya sea para trabajar, ya sea únicamente para responder a mis necesidades personales o individuales, pero finalmente llegamos a la misma idea. ¿Cuál? El dotar o brindar herramientas, si lo vemos desde una postura institucional, y desde una postura de población estudiantil sería la de obtener pues estas herramientas. Entonces todas sus respuestas pues son acertadas. Bien, pasamos con la última pregunta. ¿Cómo está organizada la educación media superior? ¿Quién me puede responder? ¿Cómo está organizada esta educación media superior? Yo coloqué que en cuestión de tiempo se divide en los 3 años en 6 semestres y que en clases pues tenemos la que es como bachillerato tecnológico y la que da simplemente como el tronco común de las materias. Ok, gracias Israel. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Yo, pero no sé si esté bien. Bueno, yo le puse que estaba con planes y programas que los alumnos logren entender de acuerdo a sus grados escolares. Ok, bien, ahorita lo retomamos. Recuerden que es una actividad exploratoria, no hay problema si por ahí tenemos pues alguna confusión. ¿Alguien más? Bueno, yo igual la veo pues así que está organizada con planes y programas para que los jóvenes puedan desarrollarse y desempeñarse de acuerdo a la sociedad.
Ok, muy bien. Gracias, Alondra. Bueno, vamos a comentar. Primero, tengo que aclarar que la pregunta, pues, es, pues, engañosa, ¿no? Si yo les pregunto cómo está organizada, pues ustedes me podrán decir muchas respuestas variadas, porque me dirán, bueno, ¿organizada en qué sentido? Si estamos hablando de los planes de estudio, si estamos hablando de la modalidad o estamos hablando de la estructura, administrativa, puede ser, ¿no? Entonces, la pregunta pues tenía varios significados. Si yo les pregunto cómo está organizada la educación media superior, yo quería que pues expresaran varias respuestas para poder aclarar. Ahora, vamos a aclarar lo que ustedes mencionaron. Es correcto que existen distintos planes y programas de estudio. Bueno, hasta cierto momento habían distintos planes y programas de estudio, porque vamos a encontrar que llegó un momento determinado en el cual se van a unificar o digamos que a vincular estos planes de estudio, ya no va a haber tanta diferencia. También podemos encontrar en esta organización, aparte de los planes de estudio, que contamos con el bachillerato propedéutico y el bachillerato bivalente, así como el profesional técnico. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Recuerdan ayer que les decía de las modalidades? Bueno, las modalidades puede ser el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y el profesional técnico. Ahora bien, tanto el bachillerato general como el bachillerato tecnológico son de carácter propedéutico, es decir, que van a brindar conocimientos y habilidades para que los estudiantes puedan continuar su preparación en un nivel superior. Ajá, entonces solamente son preparatorios, por eso también vienen ahí el adjetivo de preparatoria, porque es propedéutico, solamente va a preparar. En cambio, la modalidad de profesional técnico puede ser terminal, es decir, quienes cursan este profesional técnico pueden inmediatamente pues iniciar en el ámbito laboral, o bien puede tener un carácter bivalente. Bivalente quiere decir que yo puedo egresar y puedo inmediatamente irme a trabajar porque cuento con estas habilidades, o bien puedo continuar un estudio superior. Entonces me da estas dos opciones. Ojo, no todos los profesionales técnicos son bivalentes. Ajá, entonces ahí no vayan a pensar que entonces ¿cuál es la diferencia? Pues sí, hay algunos profesionales técnicos que son meramente terminales y hay algunos profesionales técnicos que tienen estas dos opciones. Por eso es bivalente. Bueno, asimismo también encontramos que existen distintos sistemas. Encontramos el sistema, en la organización de la educación media superior encontramos 3 sistemas del bachillerato. Un bachillerato escolarizado, que es aquel al que asistimos regularmente, por ejemplo, o diariamente. Está el bachillerato no escolarizado, que estamos hablando de las escuelas abiertas o la educación a distancia. Y estamos hablando también de un bachillerato mixto, en el cual pueden asistir a la escuela de manera, pues a tomar asesorías y también reciben, pues la información en línea, ¿no? Entonces es mixta. Consideramos que escolarizado porque asisten a asesorías y no escolarizado porque pues puede ser a distancia. Ajá. Entonces, esta forma en la que se organiza la educación media superior podemos entenderla, insisto, por modalidades de carácter propedéutico o bivalente y también por el sistema ya sea escolarizado, no escolarizado y mixto. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, todo bien. ¿No? Bueno, ahora,
¿Cuál es la intención? Vuelvo a reiterar acerca de este carácter exploratorio de estas preguntas. Bueno, la intención es que cada vez estamos sacando más características, más descripciones de lo que conocemos de la educación media superior. Esto nos va a dar paso para poder esclarecer el desarrollo o el origen como tal de esta educación media superior en México, ¿no? Porque no es que en el año tal nos hayan dicho que ya la educación media superior aparece como la conocemos actualmente, ¿no? Entonces, lleva un proceso, lleva un antecedente, su origen, cómo ha cambiado, es lo que vamos a revisar con la lectura que les pedí que leyeran el día de ayer. Solamente les pedí que ubicaran los 2 primeros subtemas. ¿Por qué? Porque vamos a ir paso a paso. Y recuerden que les había comentado que íbamos a hacer una línea del tiempo. Entonces, esta línea del tiempo debe de contar con los antecedentes de la educación media superior. Poco a poco y de manera grupal, vamos a ir identificando pues las fechas importantes y los acontecimientos pues de esta educación media superior. ¿Todos leyeron los 2 primeros apartados? Sí. Sí. Sí, eran 3 páginas muy sencillas. Cuéntenme qué les pareció, difícil, aburrido, no entendí, mucha información, poca información. Cuéntenme un poco acerca de la lectura. Para mí estuvo claro la información, fue corta, pero fue muy clara. Para mí sí me quedó claro. Bien, gracias, Jocelyn. ¿Alguien más? Pues para mí se me hizo... gracias. A ver, escuchamos a Mariana. Pues para mí se me hizo interesante y como dice mi compañera, fue muy exacta, para nombrar así, ya que no puso información de más, sino fue directamente el desarrollo de cómo la educación llegó a México. Y sí me surgieron algunas dudas, como la de el director Gabino Varela, porque no sé si eran datos curiosos, lo que venía en diferente color, pero ahí decía de que gracias a ese director hubo muchas dificultades para la preparatoria, pero ya después era de más lectura. No sé si en los siguientes artículos te expliquen el por qué, o nada más para que tú lo investigues y ya te resuelvas esa duda. Pero para todo lo demás se me hizo muy buena lectura. Ok, gracias, Mariana. Ahorita la vamos a comentar. Luis Armando. Uh-huh. Ajá. Ok. Muy bien. Gracias, Luis Armando. Ahorita vamos a retomar algunos datos que mencionas. Son importantes lo que decía igual Mariana. Hasta que lleguemos a ese apartado vamos a analizarlo. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? Bueno. Bueno, a mí igual me pareció interesante que, como decía, que el gobierno se encargaba como de autorizar ciertas carreras que solicitaban de un título para poder ser ejercidas, como los profesores, y hay otras que no estaban como tal registradas, pero eran libres de enseñanza, pero no podían aplicar como, bueno, así como profesionales. Ok, muy bien. Fíjense, ahorita vamos a recuperar todo esto. Veo que sí comprendimos pues
lo fundamental como tal de la lectura. Sin embargo, insisto, ahorita vamos a ir construyendo poco a poco nuestra línea del tiempo para que identifiquemos pues lo más importante. Ahora bien, antes de darle como lectura a estas 3 paginitas que son, insisto, muy sencillas, pero pues tienen mucho aporte, es necesario que nosotros ubiquemos pues antecedentes históricos, ¿no? Siempre hay que tener el acontecimiento histórico para no descontextualizar de lo que nos están hablando. Ahora bien, yo les voy a proponer una manera de analizar esta lectura. Vamos a darle lectura nuevamente y vamos a ir analizando, párrafo por párrafo para rescatar las fechas más importantes y así poder construir nuestra línea del tiempo. Entonces, vamos a iniciar. Le voy a pedir a alguno de ustedes que sea voluntario para darle lectura solamente al párrafo introductorio. Permítanme. Ustedes me dicen si ya pueden visualizar la pantalla. Ya se lo muestra. Ok. Ahí voy. Recuerden que el tema de esta lectura fue la educación media superior en el contexto histórico de México. Entonces, ¿quién me puede ayudar a leer este primer párrafo? Yo, dice, en este texto se presenta el lugar y tratamiento que se le ha dado a este tipo educativo desde que México se constituyó como país independiente hasta nuestros días. Asimismo, dada la importancia que en la actualidad tiene la educación en la agenda nacional, la información que se presenta contribuirá a identificar los cambios y las transformaciones que se han generado en la educación media superior, particularmente a partir de la aplicación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, en 2008, la emisión del decreto que la coloca como parte de la educación obligatoria en 2012 y la implementación de la reforma educativa que desde 2013 trajo consigo la ejecución de la Ley General de Servicio Profesional Docente, es decir, 3 procesos de gran magnitud y profundidad que impactan a un tipo educativo que hasta 2008 no contaba con lineamientos de orden nacional. Bien, muchas gracias. Ahora, este primer párrafo introductorio pues nos habla de qué contenido tiene esta lectura, ¿no? Y hay 3 elementos o 3 aspectos muy importantes que nos hace mención. Yo hace un momento les decía, pues la educación media superior no es como la conocemos actualmente, ¿no? Tuvo que pasar una serie de acontecimientos para que se llegara a constituir de esta forma y todo lo que nosotros conocemos. Entonces, vamos a mencionar únicamente de aquí de este párrafo los 3 acontecimientos que dan, digamos, son objeto, pues como de estudio, de investigación, pues de esta lectura. Primero nos dice que en el año 2008 hay una aplicación de una reforma integral de la educación media superior, ¿no? Entonces, la RIEMS, a diferencia, por ejemplo, de la RIEP, que esa es para educación básica, en la RIEM se va a articular, pues, los elementos necesarios con los que debe de contar esta educación media superior. Para el año 2011-2012 se hace obligatoria esta educación media superior. Y el tercer acontecimiento nos habla acerca del año 2012, en donde se lleva a cabo pues una reforma educativa, que para el año 2013 se crea una Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces, esos 3 acontecimientos, digamos que son los que vamos a encontrar y cómo se van dando pues a lo largo de esta historia del México
del contexto en México, perdón. Ahora bien, vamos a ubicar un primer momento histórico que sería el México independiente. Antes del México independiente, pues no lo vamos a mencionar porque pues estamos diciendo la educación media superior en el contexto histórico de México. Entonces, por eso, hasta que es independiente. Antes de iniciar con este apartado, ubiquemos cuáles son las características. ¿Qué entendemos por México independiente? ¿Qué es este México independiente? Recuerden esas clases de historia, primaria, secundaria. Ajá. México se logró independizar de España. Ajá, muy bien. Estamos hablando de qué periodo, qué fechas recuerdan. ¿No? Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Qué les suena? ¿Qué les hace memoria a este México independiente? Bueno, aparte de, como dice Mariana, de la separación que hubo de gobierno con España, también se puede decir que hubo una separación del poder que ejercía la Iglesia sobre todos los medios. Ok, sí, muy bien, eso lo vamos a revisar ahorita. Bien, entonces, decimos este México independiente hace referencia como tal, pues a un periodo de consumación de la independencia. Si ustedes bien recuerdan, el inicio de la independencia de México se da en 1810, pero su consumación es hasta 1821. Ajá, entonces, pues son 11 años en los cuales hay una búsqueda como tal de esta independencia. Existen, por lo tanto, en este periodo, pues de desestabilización, porque no había como algo, pues, una estructura, una organización, existen conflictos, pues, de índole político, de índole social, ¿no? No hay una idea clara. En este México independiente, pues vamos a encontrar ciertas características. Hace un momento su compañero Luis Armando decía, encontramos pues una constitución, esa constitución que aparece en 1812. Ya había iniciado entonces un proceso de independencia de México. En esta constitución de Cádiz, pues digamos que está más enfocada a otros elementos y no precisamente al ámbito que nosotros estamos estudiando en este momento, que pues es el ámbito educativo. Sin embargo, por ahí aparece un término que llama mucho la atención, que es el de instrucción. Si ustedes recuerdan, habíamos visto la diferencia entre el concepto de formación, capacitación, instrucción, adoctrinamiento, aculturamiento y de educación, y que va a ser muy distinto porque tienen, pues, digamos, finalidades distintas, ¿no? Entonces, hasta ese momento, hablando de 1812, el término que se le daba pues a esta educación era el de instrucción. Recuerden, el de instrucción decimos que era pues prácticamente como seguir una serie de pasos, una serie de instrucciones que hacían referencia pues en este caso pues a la educación, ¿no? ¿Qué hacer? Ahora, vamos a leer el apartado de este México independiente y vamos a rescatar algunas fechas importantes que nos van a servir para la línea del tiempo. ¿Quién me puede ayudar a leer este primer apartado del México independiente? Yo. Por favor. La educación en México como proyecto nacional comienza su gestación en el siglo XIX. Las primeras disposiciones legales al respecto llegaron a nuestro país por medio de la Constitución
de Cádiz de 1812, con cuyo título 9 se establecían las condiciones en las que se debía impartir la instrucción, aunque en la práctica la mayoría de ellas no se llevó a cabo. Cuando nuestro país logró su independencia, se establecieron las metas educativas de México. Independientemente, entre ellas se encontraba el establecimiento de control estatal sobre la educación por medio de la creación de la Dirección General de Instrucción Pública, la separación del clero de las actividades educativas y la fundación de escuelas normales, Bolaños 2001 y 2021. Bien, gracias. Hasta ahí vamos a dejar. Ahora, vamos a rescatar lo más importante de aquí. Primer fecha importante de este México independiente, estaríamos hablando de 1812. Ojo, no quiero decir, y no, la lectura también no quiere decir, que antes del siglo XIX no había educación. Sí había. Ajá. Pero como tal, pues decimos, no se consideraba dentro del México independiente, ¿de acuerdo? Entonces, para que no pensemos que la educación aparece en México a partir del siglo XIX, no, sí había, pero ya consideramos México independiente una vez que, pues, se independiza, ¿no? Entonces, siglo XIX, aparecen las primeras disposiciones como tal de las condiciones en las que se debería de impartir esta instrucción en la Constitución de Cádiz. Entonces ahí tenemos nuestra primer fecha, 1812, Constitución de Cádiz, y nos establecen las condiciones para impartir la instrucción. Después de la independencia, es decir, de la consumación, estamos hablando alrededor de 1821, un poco más, se establecen metas educativas, pero también se menciona que hay un control de la educación, este control estatal. Sin embargo, es muy importante que nosotros ubiquemos que aquí ya se da la separación del clero de la educación. Por ahí hace un momento alguien mencionaba, si nos ponemos a pensar antes de la independencia de México, ¿quién impartía esta instrucción? Los sacerdotes, pues estos clérigos, estaba dominado por ahí, decíamos, pues por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la instrucción, estaba en manos de la religión como tal. Entonces, ya después de esta independencia, de esta consumación, después de esta Constitución de Cádiz, hablando alrededor de 1821, posterior, obviamente, vemos que se separa entonces el clero de la educación. Y otro elemento muy importante es que se empiezan a fundar escuelas normales. ¿Por qué? ¿Con qué intención? Ustedes díganme, analizando. Pues según yo, también como que para que el gobierno siguiera teniendo un control sobre la educación, ¿no? A ver, vamos a analizar primero. ¿Cuál es la intención de estas escuelas normales? ¿Cómo independizarse? Bueno, yo creo también. Las normas. A ver, escuchamos, Israel. Ajá. Yo creo que también, como usted dice, como hubo un proceso de cambio en el que pues ya no se crean los sacerdotes impartiendo la educación, tenían que solucionar la problemática de quién iba a dar la educación, y por eso pues se crearon las escuelas normales para generar maestros. Exactamente. Entonces, decimos, ¿cuál es la finalidad de las escuelas normales? Pues la formación docente. ¿Y qué era lo que iban a hacer estas escuelas normales? Pues dotar de maestros para que ellos fueran los encargados, pues, de impartir hasta ese momento, ya decíamos educación, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque, pues, antes decíamos, quien imparte la instrucción, pues, eran los clérigos. Pero como ya hay una separación entre ellos, pues ya no teníamos quién. Entonces, es necesario o era necesario la fundación de estas escuelas normales para que estos profesionales de la educación o estos maestros
pues educaran, digamos, a la población estudiantil que en ese momento lo requería, ¿no? Porque también recordemos que no eran todos. Ahora, vamos a retomar este párrafo. Decimos 2 elementos importantes: Constitución de Cádiz, 1812, y después de la independencia, es decir, posterior a la consumación, tenemos la fundación de las escuelas normales, ¿sí? La separación del clero con lo educativo. Vamos a leer el siguiente apartado. ¿Quién me puede ayudar, por favor? ¿No? ¿Nadie se propone a leer? Ya, maestra. Por favor. Restauración de la República. Con la restauración del gobierno republicano y la explotación de la ley orgánica del sistema, la educación se convirtió en una función pública en 1867. El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública comisionó a un grupo de expertos para analizar el problema educativo del país. Entre ellos se encontraba Gabino Barreda, principal representante del positivismo en México. El doctor Barreda fue el encargado de darle fundamento a la nueva organización. Bueno, ya no se ve. No, aquí nos saltamos. Permíteme tantito. Okay. Porque nos hacía falta leer el siguiente apartado y ya empezaste más bien con el siguiente subtema. Ay, perdón. Puedes empezar en donde, a ver, te voy a señalar, aquí. Ese y seguiría todo este párrafo, ¿de acuerdo? Sí, por tanto, sí. De enseñanza, creando 2 organismos encargados de la educación, la Dirección General de la Instrucción Primaria y la Junta Directiva de la Instrucción Superior. De esta manera, el gobierno mexicano mostraba abiertamente su intención de controlar la educación. El documento expedido en 1843 incluía aspectos administrativos, lineamientos de organización y métodos de enseñanza. Posteriormente, en el artículo 3 de la Constitución Política de 1857 se estableció que la enseñanza era libre y que la autoridad competente determinaría qué profesiones necesitarían un título para poder ejercerse. Hasta ahí, muchas gracias. Bien, analizando este segundo párrafo de este México independiente, vamos a encontrar también 2 fechas importantes. Primera de ellas, hablamos de 1843, en donde nos dice que es una promulgación de las bases orgánicas. Esta promulgación de bases orgánicas va a dar pie a que se expida un plan general de enseñanza. Pero este plan general de enseñanza, a su vez, va a crear 2 organismos. Estos 2 organismos van a estar encargados primero de la educación primaria, de la instrucción primaria, perdón, y de la instrucción superior. Ajá, entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de instrucción primaria, instrucción superior. Entonces, la educación media superior, ¿dónde queda? No aparece o no tiene como tal este término de educación media superior. Se considera entonces dentro de la educación primaria o se considera dentro de la educación superior. No lo establece ese plan general de enseñanza. Bueno, entonces, 1843 se expide el Plan General de Enseñanza, que a su vez crea 2 organismos, el de instrucción primaria, y el de instrucción superior. Ahora, en este Plan General de Enseñanza también nos dice que el gobierno como tal, pues controlaba la educación. ¿De qué manera la controlaba? Pues en el sentido de aspectos administrativos, lineamientos de organización, y algo muy importante que también controlaba eran
los métodos de enseñanza, ¿no? Entonces, 1843, con este Plan General de Enseñanza, nos damos cuenta que sigue habiendo un control por parte, pues, del gobierno. Ahora, esto es hasta 1841. De ahí nos vamos hasta 1857 con la Constitución Política, en la cual nos dice que se van a establecer como tal la enseñanza libre y que esta enseñanza a su vez la tenía que impartir una autoridad competente, ¿no? Entonces cambia totalmente. Para 1843 que decíamos que estaba controlada desde lo administrativo, desde la organización, desde los métodos de enseñanza, para 1857 en la Constitución, pues nos dice no, ya, la educación es libre y la debe de impartir una autoridad competente. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos otras dos fechas importantes. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, bien. Ahora vamos a leer el tercer párrafo de este México Independiente y vamos a obtener otra fecha importante. ¿Quién me ayuda con este tercer párrafo? Yo, maestra. Ok, estamos acá. Con la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 se organizaron las escuelas de tipo profesional. Durante el Segundo Imperio Mexicano, 1863-1867, se establecieron las normas que regían la educación por medio de la Ley de Instrucción Pública, la cual se dio a conocer en diciembre de 1865, Bolaños 2001. Para la educación elemental, esta ley establecía 3 características fundamentales. Sería gratuita, obligatoria y la supervisarían los ayuntamientos bajo la dirección del Ministerio de Instrucción Pública. La misma ley establecía que la instrucción secundaria se organizaría al... Permítame. Acá está. Se organizaría al estilo de los liceos franceses y se ordenaba la organización de la educación superior en ambos casos y, al igual que la educación elemental, estas serían controladas y vigiladas por el gobierno. Bien, muchas gracias. Bueno, ya habíamos considerado 1843, perdón. Después habíamos considerado 1857. Ahora vamos a 1865, en donde se da a conocer como tal las normas que van a regir la educación, ¿no? Eso aparece en 1865. Sin embargo, se da hasta 1867 con la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Ajá, entonces, hagan de cuenta que en el 1865, pues estaba como dando a conocer, estaba como muy incipiente estas normas. Pero ya en 1867, con esa ley orgánica, entonces se establecen como tal las características fundamentales de la educación elemental. Ajá. ¿Cuáles son estas características? Son 3. Decíamos que va a ser gratuita, va a ser obligatoria y va a estar bajo la supervisión de los ayuntamientos. Y entonces, si decíamos que para 1857 con la Constitución Política ya hablábamos de una educación libre, pues para 1867, que pasaron escasos 10 años, volvemos a regresar a esta educación que otra vez iba a ser controlada y vigilada por el gobierno. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Ajá. Sí, maestra. Estamos hablando entonces de esta educación elemental, es decir, la básica, ¿eh? Esta educación elemental nos dice entonces en 1867 que debe de ser gratuita, obligatoria y debe de estar bajo supervisión de los ayuntamientos. Ahora, la educación secundaria dice que va a tener
una inclinación muy parecida a lo que eran los liceos franceses. Ajá, tenemos mucha esta influencia de Francia y ahorita les digo por qué. En estos liceos franceses, bueno, la educación secundaria se iba a organizar esta educación elemental y nuevamente controlada y vigilada por el gobierno. Solamente nos habla de la educación elemental y secundaria y aparte pues de la reorganización de la educación superior, ¿no? Pero no dice que esta está también controlada. Entonces, esto sería lo más significativo como tal de este México independiente. Voy a resumir. México independiente, tenemos fechas importantes que pueden considerar para su línea del tiempo, iniciando con la Constitución de Cádiz, que sería 1812. Ustedes ya ahí ponen a qué se refiere con esta Constitución de Cádiz. Posterior vamos a brincarnos a la consumación de la independencia, que sería entre 1821, 1842, alrededor de ese tiempo, en donde se separa el clero de las actividades educativas y la fundación de escuelas normales. De ahí nos vamos a 1843 con el Plan General de Enseñanza, la creación de estos dos organismos, los aspectos que iba a controlar estos organismos y demás. De ahí nos vamos a 1857 con la Constitución Política y el artículo 3º, donde se establece la enseñanza libre e impartida por una autoridad competente. De ahí nos vamos a 1867 con la Ley Orgánica de Instrucción Pública y las características que establece para la educación elemental. ¿Sí? ¿Tenemos contempladas esas fechas? Sí. Bien, entonces ya tenemos, pues, digamos, unos elementos para nuestra línea del tiempo. Ahora, vámonos con el siguiente apartado, que es la restauración de la República. ¿Quién me puede ayudar con este primer párrafo, por favor? Yo, maestra. Yo, maestra. ¿Sí? Restauración de la República. Con la restauración del gobierno republicano y la expedición de la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, la educación se convirtió en una función pública en 1867. El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública comisionó a un grupo de expertos para analizar el problema educativo del país. Entre ellos se encontraba Gabino Barreda, principal representante del positivismo en México. El doctor Barreda fue encargado de darle fundamento a la nueva organización escolar derivada de este análisis. El proyecto de Barreda se basó en el mismo que hasta aquí. ¿Dónde vas el primer párrafo? Bien. Bueno, en este primer párrafo, pues nos da como una parte introductoria de lo que sería la restauración de la República. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Recuerden que tenemos que rescatar, pues, un panorama histórico para poder comprender qué era lo que estaba pasando hasta ese momento. Ahora, cuando se restaura la República, es decir, lo primero que habíamos dicho es México independiente, ¿no? Decimos México inicia con su proceso de independencia, después se consuma como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una desestructuración como tal del país. Por eso a esta etapa se le va a considerar como la restauración de la República. Estamos hablando alrededor de los años 1865, 67, 68. En este periodo es la restauración. ¿Por qué? Porque se está reconstruyendo como tal, pues, el país. Ahora bien, en ese periodo de la restauración, habíamos dicho hace un momento, habían
en ese México independiente habían conflictos de índole político y social, ¿no? Porque pues que no había una organización. Para ese momento hay enfrentamientos entre dos grupos muy importantes y que nosotros ubicamos pues, por la historia, ¿no? Estos grupos son los liberales y los conservadores. Los liberales estaban, comandados, digamos, o representados por Benito Juárez. Y por su parte, los conservadores iban a estar representados por Maximiliano de Hamburgo, de origen francés. Y por eso yo les decía hace un momento, tenemos influencia de estas características de una forma de organización, una forma de gobierno de Francia. ¿Por qué? Porque pues ellos estaban, digamos, en el país, ¿no? Ahora, este enfrentamiento entre liberales y conservadores, por una parte yo les decía, entre Maximiliano de Hamburgo y entre Benito Juárez, pues hay como tal, pues una lucha, ¿no? Este enfrentamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ganar? Pues la historia nos dice que ganan los liberales, es decir, Benito Juárez. Esto va a significar entonces una victoria para la reforma liberal. Esta victoria o esta reforma liberal la vamos a ubicar como el inicio del México moderno. Obviamente, pues moderno para su época, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tratar de reestructurar lo que pasaba en el país. Ya no va a haber extranjeros, bueno, obviamente que estén dentro del poder, digamos, o del gobierno, sí va a haber, obviamente, pero ya no van a controlar, ya no van a estar detrás, ¿no? Entonces, va a haber una reconstrucción del país. Esta reconstrucción, pues, muestra que hay una salida por parte de estos franceses, se va a voltear a ver como tal esta inversión en la educación, esta inversión en las escuelas, en la infraestructura, la Constitución también va a cambiar, ya no va a haber se va a prohibir la reelección, pues que es uno de los lemas por ahí de Benito Juárez, ¿no? Busca esta reforma liberal como tal, pues una estabilidad tanto económica como política, ¿no? Entonces surge, digamos, una nueva república ya moderna, ya con dejando atrás pues todo lo que los franceses o bien los extranjeros pues habían dejado como legado. Sin embargo, pues sí hay ciertas influencias, ¿no? No se acabó de tajo. Ahora, considerando que ya ubicamos cuáles son estos antecedentes históricos de lo que pasaba en el país en cuanto a esta restauración de la República, podemos comprender entonces que la expedición como tal de esta ley orgánica de la instrucción pública que se da en 1867 va a comisionar pues a un grupo de expertos. ¿Quiénes van a ser estos expertos? Pues en su momento denominados pues los intelectuales. ¿Quién era este intelectual que se le dio la tarea de enfocarse en las problemáticas de la educación en México? Pues fue el doctor Gavino Barreda. Gavino Barreda tiene la misión de analizar qué es lo que está pasando en la educación. Bueno, qué es lo que estaba pasando en la educación. Va a analizar y entonces va a reorganizar el sistema educativo. Ahora, algo importante. Gavino Barreda va a ser uno de los representantes de este positivismo. Es una corriente ideológica, filosófica, política incluso, de cómo se organiza pues una sociedad. El positivismo de Augusto Comte, que es el que él retoma y por eso decimos que Gavino Barreda es positivista, pues tiene que ver con un orden y progreso.
él buscaba, bueno, Comte señala orden y progreso. ¿Por qué? Porque la reconstrucción bueno, él es francés, él pretendía reconstruir la organización, pues, de la sociedad en Francia, ¿no? A través de su teoría, de sus estudios y demás. Auguste Comte fue un sociólogo que se dedicó a analizar esa parte. Entonces yo les decía, si México tiene influencias de los franceses, pues también va a tener influencia de la forma de pensar. Y esto incluye, pues, su ideología. ¿Cuál es la ideología? El positivismo. Gabino Barreda, decimos, es un intelectual, tiene el grado de doctor en cuanto a los estudios. Su preparación, entonces, va a ser meramente positivista. ¿Qué es lo que pretende? Instaurar orden y progreso. Entonces, él en el sistema educativo lo analiza, ve las problemáticas y lo va a tratar de reorganizar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a darle lectura al segundo párrafo. Este primer párrafo que leímos de la restauración de la República solamente nos habla de qué es lo que estaba pasando, digamos, en el país, qué es lo que genera esta ley orgánica de instrucción pública, quién fue el encargado de analizar las problemáticas del sistema educativo, del problema educativo. Ajá, entonces vamos a darle paso al siguiente párrafo que nos da ya más información. ¿Alguien más me puede, por favor, ayudar con la lectura de este segundo párrafo? Yo, maestra. Por favor. La visión positivista estuvo presente en todos los trabajos de reestructuración realizados por el doctor Barreda. Esta reorganización propició la elaboración de la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal de 1867, que describía las partes que debían constituir los estudios de cada nivel, y uno de los apartados más amplios fue el referente a la educación preparatoria. Con esta ley se logró la sistematización y reorganización de las escuelas de tipo profesional que había en México hasta ese momento, y se dio pauta para la refundación de la Universidad Nacional en 1910. Bien, gracias. Ahora, vean, seguimos considerando el año de 1867 con esa ley orgánica de instrucción pública. Decíamos que Gabino Barreda, pues, fue el encargado de analizar la problemática de del sistema educativo. Se encarga entonces de analizar y, por lo tanto, va a darle una solución. ¿Cómo lo va a solucionar? Bueno, ¿cómo va a solucionar esta problemática educativa? Pues va a reorganizar y va a señalar cómo se constituye o cómo se conforma los niveles educativos. Recuerdan que hace un momento yo les decía que para el año 1843 solamente se contemplaba la instrucción primaria y la instrucción superior, y les decía, ¿y entonces en dónde entra la educación media superior? ¿Es parte de la instrucción primaria o es parte de la instrucción superior? Ah, bueno, pues Gabino Barreda se da cuenta, pues, de que ahí faltan los niveles educativos. Lo que él hace es reorganizar y va a señalar cuáles son los estudios que constituyen a cada nivel. Y entonces ahí Gabino Barreda lo que va a hacer es, darle una parte importante a lo que sería la educación media superior. Bueno, en ese momento se le llamaba educación preparatoria. Ajá. También él va a ser el encargado como tal de refundar o, digamos, que volver a inaugurar, pues, esta Universidad Nacional para el año de 1910. Barreda, por ahí una de sus compañeras decía, bueno, ¿y qué es lo que pasa con él?
¿por qué se menciona, no? Pues porque lo vamos a tener como aquella figura que establece la primer Escuela Nacional Preparatoria. Y esto va a aparecer en el año de 1868. Un año después de que él reorganiza los niveles educativos, ¿no? En esa ley orgánica de instrucción pública. Entonces, por eso es muy importante Gabino Barreda. ¿Por qué? Porque él le va a dar como tal, pues este carácter de educación media superior, o bueno, este carácter de educación preparatoria, porque él va a ser el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Ajá, y aparte de que va a ayudar, pues, con esta reorganización de la Universidad Nacional. Entonces, por eso es muy importante. Avanzamos con el siguiente párrafo. ¿Alguien más me puede ayudar, por favor? ¿No? Es el último párrafo. Ya es muy sencillo y vamos a acabar. Ya se nos está acabando el tiempo. Yo, maestra. Por favor. El presidente Benito Juárez nombró como primer director de la Escuela Nacional Preparatoria al doctor Gabino Barreda y en febrero de 1868 dio inicio el primer ciclo escolar con la matrícula de 900 alumnos. El plan de estudio se cursaba en 5 años y las instalaciones con las que contó desde su origen hasta 1982 fueron las del antiguo colegio de San... Voy. Ahí está. San Ildefonso. De San Ildefonso. En cuanto a los bachilleratos de las universidades estatales, se puede afirmar que su origen está vinculado al de la ENP y que su desarrollo y funcionamiento se han derivado de las condiciones particulares de cada entidad federativa, así como la universidad y entidad de que se trate. Bien, muchas gracias. Fíjense, decíamos hace un momento que pues Gabino Barreda fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Dato importante, 1868. Ojo, no quiero decir que pues a partir de él ya tenemos preparatorias, o el estudio del nivel medio superior. Había antes, claro que había. Sin embargo, no tenía el término o como tal el adjetivo de preparatoria. Ajá, porque decíamos, bueno, pues hay instrucción básica o elemental y hay instrucción superior. Todavía más bien no estaba definido para dónde estaba este estudio preparatorio o propedéutico, que se le llamaba en ese momento. Pero entonces fue Gabino Barreda quien establece este nivel, pues como otro grado de estudios. Ajá. Por eso es importante. Eso lo hace en 1868 con esta Escuela Nacional Preparatoria. Esta Escuela Nacional Preparatoria todavía existe, son estas preparatorias de la UNAM, y incluso hasta la preparatoria número 1, que es esta, lleva el nombre de Gabino Barreda. Decimos, cuando surge en 1868, el primer ciclo escolar, y varios todavía posteriores, tenía una duración de 5 años. Imagínense ustedes que hubiesen seguido esa línea de estudio de preparatoria de 5 años, ¿no? Ahorita ya sabemos que la duración es de 3 años o incluso hasta de 2. Entonces, en ese primer momento, la duración era de 5 años y de esa escuela preparatoria, esa Escuela Nacional Preparatoria, decimos que estaba ubicada en el antiguo colegio de San Ildefonso, pues ahorita ya es un museo, ¿no? Ahorita ya tiene otra ubicación esta Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, también Gabino Barreda fue una gran influencia para aquellas universidades estatales. ¿A qué universidades estatales me refiero? Por ejemplo, a una universidad estatal que es aquí en el Estado de México, que sería la UAM. La UAM también cuenta con
escuelas de bachillerato. Entonces, fue una influencia para que estas universidades estatales también reorganizaran pues la estructura de estas preparatorias o bien de estos bachilleratos. ¿Dudas? ¿No? Bien, entonces recupero la información de este segundo apartado, que es la restauración de la República. Decimos que de aquí podemos rescatar la fecha más significativa, que sería 1868, en donde se da el primer, bueno, es el inicio como tal del primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria. Bien, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Decimos, pues estos primeros dos apartados son muy importantes. Ya rescatamos y recuperamos fechas que nos pueden ayudar con nuestra línea, para completar, perdón, esta línea del tiempo. El día de mañana vamos a darle lectura al Porfiriato, al periodo postrevolucionario y al impulso de la enseñanza técnica, es decir, a los tres subtemas consecuentes de la lectura. Ahora, tengo pues un cuestionamiento que hacerles. ¿Les parece bien que sigamos leyendo párrafo por párrafo y rescatando lo más importante, o ustedes leen de manera independiente y solamente comentamos? No, maestra, me parece mejor que leamos párrafo por párrafo. Ajá, y al final, ¿sí? ¿También Alondra? ¿Alguien más? Yo también, También yo, maestra. maestra, yo también así. A mí también me parece bien así. Ok, entonces vamos así, apartado por apartado, desmenuzamos y vamos explicando. Bien, la actividad que les había pedido que ustedes leyeran los dos primeros apartados e hicieran pues un análisis por escrito en su cuaderno, es decir, un resumen, me lo van a entregar hasta que terminemos la lectura. Ajá, entonces ustedes vayan tomando nota pues de lo más importante del México independiente, de la restauración de la República, mañana con el Porfiriato, el periodo postrevolucionario, así nos vamos. Entonces cuando terminemos la lectura ya ustedes me estarían enviando la actividad. Y ojo, la línea del tiempo pues no se va a entregar esta semana porque no vamos a concluir como tal. Bueno, sí vamos a concluir la lectura, pero va a ser poco tiempo para que ustedes hagan su línea. Entonces, esta semana no me entregan línea del tiempo, sería hasta la siguiente semana. Pero la línea del tiempo sí requiero que sea pues en digital. Entonces, para que la vayan elaborando. Y el resumen de la lectura como tal por apartado, ese no tengo problema con que ustedes le tomen foto a su cuaderno y me envíen así, pues las fotos en la tarea. ¿Dudas? Profesora, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Me podría volver a repetir lo que dijo? Disculpe, A partir de... entonces de las clases diarias que tengamos con usted, ¿le vamos a tener que enviar los apuntes que hicimos? Pues depende de las actividades o de la indicación. En este caso, yo el día de ayer les dejé que leyeran el primer apartado y el segundo apartado de esta lectura y les pedí que hicieran pues un resumen. Pero no me lo van a entregar hoy. ¿Por qué? Porque todavía no concluimos la lectura. Entonces, para que no me estén enviando pues día tras día la actividad, hasta que terminemos esta lectura, ustedes me envían su resumen. Ajá, y ese resumen yo se los puedo recibir, como les decía, en su cuaderno, anotaciones que ustedes hagan en su cuaderno. Pero la línea del tiempo sí la quiero en digital, porque esa sí me la estarían entregando y sería parte de su proyecto final. Ok, gracias, maestra. ¿Alguien más?
Entonces, ¿hoy qué le vamos a enviar? Nada. Ok, maestra. Bien, entonces, solamente les aclaro, pues vayan haciendo sus resúmenes para que no se, vayan atrasando y el día que pida que, bueno, el día que terminemos la lectura, pues les voy a pedir el resumen, ¿no? Entonces, no se les vaya a comer el tiempo. Maestra, Ajá. ¿se van a subir las preguntas diagnósticas de hoy? No, eso va a ser parte del resumen. Entonces, serían las preguntas de hoy junto con el resumen cuando terminemos la lectura. Ok, gracias. Sí. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Pueden ir leyendo estos 3 apartados que son, continúan de la lectura y mañana de todos modos los vamos a leer aquí y a analizar. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta mañana, maestra. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta mañana. Como dice el Wherever Tomorrow, si tienen internet, ahí nos vemos.